Bienvenidos una vez más al refugio de las historias olvidadas. Soy la narradora Multiversos y hoy el aire se vuelve frío y denso, impregnado del aroma a musgo y secretos antiguos. Toda luz proyecta una sombra y ninguna es tan profunda ni tan incomprendida como la del hombre que hoy nos ocupa. Nos adentramos en las brumas de los pantanos para conocer a Salazar Slytherin, el fundidor de la astucia y el guardián de la pureza. Preparad vuestros sentidos para el siseo de la verdad, pues vamos a descubrir que la ambición tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Esta es la crónica de la serpiente. Salazar Slytherin no nació bajo el sol de los páramos ni en la paz de los valles, sino en las regiones pantanosas y húmedas del este de Inglaterra, donde la tierra y el agua se confunden en un abrazo eterno. Desde su infancia, Salazar demostró una afinidad inquietante con las criaturas que otros temían. Poseía el don más raro y oscuro de la magia, la lengua de Parcel. Para él, el siseo de las serpientes no era un ruido amenazante, sino una conversación llena de sabiduría ancestral y secretos sobre la vida y la muerte. Esta conexión con la naturaleza más reptiliana moldeó su carácter, volviéndolo un hombre observador, paciente y extremadamente cauteloso. Mientras otros magos se perdían en demostraciones de fuerza bruta, Salazar prefería la sutileza del veneno y la precisión del ataque inesperado, creyendo que el verdadero poder reside en saber cuándo esperar y cuándo actuar con una eficacia letal. Su juventud estuvo marcada por la persecución. En los pantanos, Salazar fue testigo de cómo el miedo de los muggles hacia lo desconocido terminaba en violencia y hogueras. Estas experiencias tempranas sembraron en él una desconfianza profunda hacia aquellos que no poseían el don de la magia. Para Salazar, el mundo se dividía entre los que llevaban la sangre antigua en sus venas y aquellos que, por ignorancia o temor, buscaban extinguirla. Su ambición no nacía de la pura maldad, sino de un deseo feroz de preservar la supervivencia de su estirpe. Cuando conoció a Godric Gryffindor, Salazar vio en él una fuerza que podía proteger a los suyos, pero también una imprudencia que le aterraba. A pesar de sus diferencias, su amistad fue genuina. Salazar respetaba la destreza de Godric en combate y Godric admiraba la mente estratosférica de Salazar. Juntos soñaron con un refugio, pero mientras Godric soñaba con una escuela de héroes, Salazar soñaba con un búnker inexpugnable donde la sangre mágica pudiera permanecer pura y protegida de la contaminación del mundo exterior.
Durante la construcción de Hogwarts, Salazar se encargó de los aspectos más intrincados y ocultos del castillo. Mientras Rowena diseñaba las torres que tocaban las nubes, Salazar se sumergió en las profundidades de la tierra, creando mazmorras y pasadizos que solo él y sus herederos conocerían. Su visión de la escuela era elitista y disciplinada. Creía firmemente que Hogwarts solo debía abrir sus puertas a aquellos de linaje puramente mágico, pues temía que los nacidos de Muggles fueran espías involuntarios o debilidades que pondrían en peligro la seguridad de todos. Para Salazar, la enseñanza no era un acto de caridad, sino una transferencia de secretos sagrados que no debían caer en manos indignas. Su casa fue diseñada para los astutos, los ambiciosos y aquellos que valoraban la autopreservación por encima de la gloria vana, utilizando el verde y el plata para evocar los lagos profundos y la luz de la luna sobre las escamas. Sin embargo, el mayor secreto de Salazar no estaba a la vista de sus compañeros. Sin decir una palabra a los otros tres, Slytherin construyó la Cámara de los Secretos en las profundidades más abyectas del colegio. No lo hizo como un acto de traición inmediata, sino como una medida de seguridad última, un seguro de vida para su visión de la escuela. En su interior colocó a una criatura que solo él podía controlar, un basilisco, el rey de las serpientes. Salazar creía que llegaría un día en que el colegio se desviaría tanto de su propósito original que necesitaría ser limpiado de aquellos que él consideraba una carga. Esta dualidad definía a Salazar. Por un lado, era un profesor brillante y un arquitecto maestro que amaba la institución que estaba creando. Por otro, era un paranoico que no podía evitar preparar la destrucción de lo que amaba si esto dejaba de cumplir sus estrictos estándares de pureza. La armonía entre los cuatro fundadores comenzó a desmoronarse cuando la cuestión de los sangre sucia pasó de ser una opinión de Salazar a una exigencia absoluta. Salazar no entendía la benevolencia de Helga ni la apertura de Godric. Para él, aceptar a hijos de Muggles era como invitar al enemigo a dormir bajo su mismo techo. Las discusiones en el gran comedor se volvieron cada vez más agrias y personales. Salazar acusaba a sus amigos de debilidad y ceguera, advirtiéndoles que la mezcla de sangres diluiría el poder de la magia hasta que ésta desapareciera. La tensión llegó a su límite el día en que Salazar propuso formalmente un sistema de selección basado estrictamente en el árbol genealógico, una propuesta que fue rechazada unánimemente por los otros tres, liderados por un Godric Gryffindor cuya paciencia se había agotado por completo. El rechazo de sus compañeros fue visto por Salazar como la traición definitiva. Se sintió como un visionario rodeado de necios que caminaban alegremente hacia su propia extinción. Su aislamiento dentro del castillo se hizo evidente. Dejó de compartir las comidas en el gran comedor y se recluyó en sus estancias subterráneas, rodeado solo de sus alumnos de confianza, a quienes instruía en artes cada vez más oscuras y defensivas. Salazar empezó a ver a Godric no como un hermano, sino como el obstáculo principal para la supervivencia de la raza mágica. El ambiente en Hogwarts se volvió gélido.
Los pasillos susurraban con la desconfianza que Salazar proyectaba. Su amor por el colegio se transformó en un amargor corrosivo. Ya no veía a los estudiantes como el futuro, sino como el síntoma de una enfermedad que debía ser erradicada. La ruptura no fue solo política, fue una herida en el alma de la magia británica que nunca llegaría a cicatrizar. El enfrentamiento final con Godric Gryffindor fue inevitable. Según los relatos, Salazar provocó a Godric de tal manera que el Caballero del Valor no tuvo más remedio que desenvainar su espada. En el duelo que siguió, Salazar no luchó con la furia de Godric, sino con una elegancia ponzoñosa. Sus hechizos eran maldiciones complejas, diseñadas para incapacitar y someter, utilizando sombras que parecían cobrar vida propia. El castillo tembló ante el choque de sus voluntades. Sin embargo, Salazar se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra Godric, sino contra la voluntad combinada de Helga y Rowena, quienes se mantuvieron firmes detrás de Gryffindor. Se vio superado no en poder, sino en número y en visión. Al verse en minoría, su orgullo se volvió su único refugio. Con una última mirada de desprecio absoluto hacia aquellos que una vez amó, Salazar Slytherin decidió que Hogwarts ya no era digno de su presencia. Su partida fue silenciosa y cargada de una amenaza latente. No huyó como un cobarde, se marchó con la dignidad de un rey depuesto. Antes de cruzar las puertas del castillo para siempre, se aseguró de que su legado permaneciera oculto en la Cámara de los Secretos, esperando el momento en que un verdadero heredero pudiera terminar su obra. Salazar desapareció en las brumas de los alrededores, regresando a las sombras de las que había salido. Los otros fundadores intentaron borrar su rastro, pero el vacío que dejó fue inmenso. Hogwarts cambió para siempre. La unidad se había roto y la semilla de la discordia y el prejuicio que Salazar plantó seguiría creciendo en la oscuridad de las mazmorras durante siglos. Su marcha marcó el fin de la era de la armonía y el comienzo de una historia dividida, donde la ambición de un solo hombre proyectaría una sombra eterna sobre cada generación de magos por venir. Salazar Slytherin murió lejos del castillo que ayudó a construir, pero su influencia nunca abandonó sus muros. A diferencia de los otros fundadores, cuya memoria se celebraba con alegría, el nombre de Salazar se convirtió en un susurro prohibido, un símbolo de lo que sucede cuando el orgullo supera a la compasión. Sin embargo, su casa, Slytherin, persistió, manteniendo vivos sus ideales de astucia y grandeza.
sus alumnos aprendieron a valorar la importancia de los objetivos y la lealtad hacia los suyos, a menudo volviéndose los líderes más poderosos y controvertidos del mundo mágico. Salazar dejó tras de sí un linaje de sangre que se aferraría a su pureza con una desesperación casi maníaca, culminando siglos después en figuras que llevarían su visión de limpieza étnica a extremos sangrientos que el propio Salazar quizá nunca imaginó en toda su complejidad. Su reliquia, el guardapulcre de oro con la marca de la serpiente, se convirtió en un objeto de culto y más tarde en un recipiente de oscuridad pura. Salazar creía que los objetos debían servir a la preservación del ser, y su guardapulcre personificaba esa idea de proteger lo que es valioso a cualquier precio. A pesar de su reputación como el villano de los Cuatro, no se puede negar que sin la disciplina y la ambición de Salazar, Hogwarts nunca habría alcanzado el nivel de excelencia que lo define. Él fue quien obligó a los demás a considerar los límites de la magia y la necesidad de una defensa férrea. Salazar Slytherin vive en cada decisión difícil, en cada plan trazado con meses de antelación y en la voluntad de aquellos que no se detendrán ante nada para lograr sus metas. Su historia es una advertencia sobre los peligros del aislamiento y el prejuicio, pero también un testimonio del poder inquebrantable de una visión, por muy oscura que ésta sea. Mil años han pasado y la estatua de Salazar Slytherin no se encuentra en una sala común cálida ni en un nicho iluminado, sino en la penumbra de la Cámara de los Secretos, oculta a los ojos de los indignos. Es una efigie de piedra fría, imponente y severa, diseñada para infundir temor y respeto en igual medida. Su rostro pétreo, con una barba que cae como estalactitas, vigila el santuario que él mismo creó para su criatura más letal. A diferencia de las otras casas, donde el legado de los fundadores se celebra abiertamente, el legado de Salazar se hereda en secretos compartidos y miradas cómplices. Su presencia se siente en el goteo constante del agua de las mazmorras y en el siseo del viento a través de las grietas del castillo, recordando a todos que el pasado nunca muere realmente, solo espera su momento para resurgir. Hogwarts sigue en pie, pero el conflicto de Salazar Slytherin permanece en su corazón. Cada vez que un estudiante se debate entre la ambición personal y el bien común, Salazar está allí. Su estatua es el monumento a una idea de pureza que ha causado tanto dolor como grandeza. Sin embargo, para los alumnos de su casa, él es el recordatorio de que la verdadera magia requiere una voluntad de hierro y que no hay nada de malo en desear ser el mejor. Salazar no buscó ser amado, buscó ser respetado y temido, y en eso tuvo un éxito absoluto. Su sombra sigue proyectándose sobre el gran comedor, una parte esencial del tejido de la escuela que intentó moldear a su imagen. Salazar Slytherin, el señor de las brumas y la serpiente, permanece como el pilar más oscuro y resistente de Hogwarts, un recordatorio eterno de que la ambición,
cuando se mezcla con el miedo, puede cambiar el destino de un mundo entero. Salazar Slytherin nos ha mostrado que la ambición es un arma de doble filo, capaz de construir fortalezas inexpugnables o de cavar abismos de soledad. Soy la narradora Multiversos y ha sido un honor guiaros a través de las luces y sombras de Salazar. Que esta historia os acompañe en vuestros propios viajes y os recuerde que, al final, son nuestras elecciones las que muestran quiénes somos realmente, mucho más que nuestras habilidades,